Alabama, Arkansas, I do love my mama, not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one. Capítulo 16. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí, también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora, tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día, la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto, los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día, juntarán el alimento, y cuando preparen la comida, habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Antes de anochecer, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió: El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón: Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés: He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: No guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente.
Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: Coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso, Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Así que la gente no recogió alimento el día 7º. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: Toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado, delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente, lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de un efa. Equivalía a 2 litros. Éxodo capítulo 16. El libro del Éxodo es ese segundo libro del Pentateuco. Tiene su nombre por lo que representó, lo que relata, lo que narra la salida del pueblo de Dios, el éxodo del pueblo de Dios, de Israel, camino a la tierra prometida. Cuando tú lees el libro anterior, el libro de Génesis, tú encuentras que Dios le hizo una promesa a Abraham en el capítulo 12, y le dijo que a su descendencia Él le daría la tierra de Canaán. Y luego esa promesa fue ratificada en el capítulo 15, incluso ahí, si quiere, lo puede hacer esta tarde.
Dios le dio a Moisés, a Abraham, los límites exactos de dónde a dónde su pueblo poseería. Cuando él los sacara de la esclavitud en la que iban a caer. 400 años de esclavitud en Egipto y luego entonces camino a Canaán. Lo que el pueblo no sabía en ese momento era que para ir del punto A o el camino del punto A al punto B era el desierto. ¿Cómo es que nos va a llevar a la tierra prometida vía el desierto? Es que el desierto tiene un diseño. Y entonces cuando tú sigues viendo cómo Dios usó el calor, la sequedad, las carestías típicas de todo desierto, tú te percatas entonces que ciertamente ese era el camino, el mejor camino por donde Dios podía llevarlo. Yo no sé si tú te has fijado cuidadosamente lo que Dios o a quienes Dios llevó al desierto cuando tú lees la historia Redentor. Los israelitas fueron llevados de la tierra de abundancia en Egipto a la aridez del desierto. Moisés pasó 40 años en Egipto, en la tierra de la abundancia. Luego huyó y pasó 40 años en el desierto, en la tierra de la carestía. Luego regresa a Egipto brevemente para llevar al pueblo de Dios al desierto, donde él pasó 40 años más en la tierra de la escasez. El profeta Elías, llevado al cielo sin ver la muerte, fue llevado al desierto varias veces. Juan el Bautista fue, vamos a decir, educado por Dios en el desierto. Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, dice Marco. Y Pablo, el apóstol de apóstol, por así decirlo, la persona que todo el mundo quiere ser, fue llevado al desierto de Arabia. Probablemente pasó allí 3 años siendo entrenado por Dios. ¿Sabes por qué? El desierto frecuentemente es el lugar preferido de Dios. Porque en los lugares áridos, en los tiempos áridos de tu vida, o aprendes a confiar y a obedecer a Dios, porque allí Dios es tu único recurso y tu única provisión. El desierto puede ser doloroso, pero el desierto siempre es necesario. Escucha algo, hermano. De alguna manera lo estuvimos cantando. Cuando Dios te guía, tú nunca pasas por una experiencia sin sentido y sin propósito. Eso no ha sucedido ni sucederá jamás. Es como Spurgeon lo dijo. Si hubiera una mejor manera de llevarte del punto A al punto B, del lugar donde estás, donde tú estés, yo no sé dónde estás, pero del lugar donde estás, al lugar donde Dios quiere que esté, si hubiera un mejor camino, ten por seguro que el amor divino te tendría en ese otro lugar. La realidad es que nosotros llegamos a conocer mejor a Dios en medio de las dificultades, cuando Él es tu única opción. Ahora, ¿por qué el desierto o los desiertos son los lugares preferidos de Dios para Él trabajar? Bueno, es que fuera del desierto, el lugar donde habitas normalmente, como Egipto, la sociedad en la que vives es muy agitada, está muy congestionada de personas, está llena de tentaciones para tú oír su voz, para tú encontrarte con Dios y crecer a la imagen de Dios. Capítulo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¡Danos agua para beber! ¡Cállense! ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?
Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de ¿Quieres sed? matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos? ¿Y a nuestros animales? ¡Ah! Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa: el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto, fueron atacados por los amalecitas, un pueblo enemigo. Moisés le dijo a Josué que eligiera algunos hombres para salir a pelear, mientras él subiría a una colina con la vara de Dios en su mano. Durante la batalla, algo sorprendente sucedió. Cada vez que Moisés levantaba sus manos, Israel comenzaba a ganar. Pero cuando las bajaba por el cansancio, los amalecitas tomaban ventaja. Entonces Aarón y Hur, que estaban con él, se dieron cuenta de lo que pasaba. Colocaron una piedra para que Moisés se sentara, y cada uno sostuvo una de sus manos, una de un lado y la otra del otro, hasta que se puso el sol. Gracias a eso, Josué venció al ejército de Amalec. Enseñanza. Esta historia nos muestra que la victoria del pueblo no dependía solo de la fuerza humana, sino del poder de Dios y de la oración constante. También enseña la importancia de apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur estuvieron allí para sostenerlo. Capítulo 18. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente,
Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: «He sido un extranjero en tierra extraña». A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: «El Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón». Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: «Yo, tu suegro, Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos». Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. ¡Alabado sea el Señor! Pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego, Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces. Así acabarás agotado, y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil.
Si sigues este consejo, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. ¿Eres de esas personas que está acostumbrado a hacer todo por su cuenta y que pedir ayuda es muy difícil para ti? ¿Qué me dirías si yo te dijera que justo a Moisés le pasaba lo mismo? Hasta que le llegó su suegro Jetro con un maravilloso consejo, y eso lo vamos a analizar hoy con base al capítulo 18 del libro de Éxodo. Resulta que Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, supo todas las cosas maravillosas que había hecho Dios por el pueblo de Israel, por Moisés y cómo los había sacado de Egipto. Lo cual nos enseña una cosa importante, la fidelidad de Dios y cómo Dios cumple sus promesas. En Génesis 15 le hizo una promesa a Abraham donde le dijo que sacaría de la tierra prometida a los cananeos. Entonces, mediante este rumor que se esparció por todos los alrededores de Egipto, estábamos viendo cómo Dios estaba poniendo en marcha su plan maestro de liberar la tierra prometida de los cananeos. Entonces, después para el versículo 2 cambia un poquito el contexto porque nos dice que Moisés tuvo que enviar a Séfora y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer, con su suegro Jetro, ¿de acuerdo? Y los mandó para allá porque se iba a enfrentar a Faraón y la situación iba a estar un poco complicada, entonces los mandó a manera de protegerlos. Aquí dato curioso nada más, Gersón significa extranjero porque así se sentía Moisés en Madián, y Eliezer significa ayuda, porque significa que Dios había liberado a Moisés de la espada, es decir, que lo había ayudado. Después Jetro vemos que le avisa a Moisés que lo va a ir a buscar al desierto, al monte Sinaí, junto con su esposa y sus hijos. Y Moisés se emociona demasiado y recibe con muchísimo cariño a su suegro. Se preguntan de la salud del uno del otro y después empiezan a conversar y Moisés le cuenta todas las travesías que pasó y todo lo que ya leímos en los capítulos de Éxodo anteriores. ¿De acuerdo? Aquí hay una cosa muy importante que destacar para todas mis chicas cristianas que están allá afuera y que les gustaría casarse y formalizar con un hombre. La primera cosa en la que tú te vas a dar cuenta si ese hombre vale la pena como para que unas tu vida con él es qué tan protector y cuánto te ama. Aquí vemos que Moisés amaba mucho a su esposa y a sus hijos y los protegía. Entonces, si ese chico te invita a salir a lugares públicos, si tiene valores similares a los tuyos, si cree en Dios, si ese chico trata de respetar todos tus valores, si respeta tus límites, si no busca tener intimidad contigo ni presionarte, si quiere conocer a tu familia y formar parte de ella, si todos los días que te invita a salir él quiere saber más de ti y quiere conectar mentalmente contigo, ahí es. Pero si por el contrario es de la clase de chicos que solo te quiere invitar a su casa, a que pases el rato, o quiere buscarte en la noche, o quieren nada más mandarte mensajes ahí de vez en cuando se acuerda de ti y te pone cosas como ya comiste, pero realmente no tiene una preocupación genuina por conocer tus valores y sobre todo es de la clase de chicos que quisiera tener intimidad contigo para conocerse mejor, de verdad amiga, huye de ahí porque es una banderita roja y de verdad que si eres una hija de Dios, estás diseñada para un hijo de Dios. Continuemos con lo siguiente. Después vemos que Jetro, al escuchar todas las cosas maravillosas que su yerno Moisés le decía, porque aquí también hay otra cosa importante. En la Biblia nos pintan a los suegros y a las suegras como si fueran padres. También lo vamos a ver en el libro de Ruth. Por lo tanto, si tú quieres formar familia con un joven o con una joven, deberías de preocuparte también por llevarte bien con su familia y viceversa. La familia también debería de poner de su parte. ¿Para qué?
para que se haga una verdadera unión familiar, porque al final los suegros pasan a ser como unos segundos padres y pues los yernos como unos hijos o las nueras como hijas, ¿de acuerdo? Ese es otro detallito que viene también aquí en la Biblia. Bueno, prosigamos. Resulta que cuando Jetro supo todo esto, se puso muy feliz por todas las proezas que había hecho Dios y entonces alabó a Dios y dijo, bendito sea el Señor que los ha salvado y sobre todo es que no hay otro Dios como Él. Y aunque Jetro era un sacerdote de Madián ya de muchos años, tal vez por primera vez presenció los prodigios de Dios y entonces por esa razón decidió presentar una ofrenda y un sacrificio ante Dios. Y todos los líderes de Israel comieron junto con Jetro, lo cual también demuestra la amabilidad, humildad y amor que tenía Moisés por Jetro, porque realmente quien era el líder de ese lugar era Moisés, pero Moisés le pasa en ese momento la batuta del liderazgo a su suegro y le permite que haga este sacrificio y esta honra a Dios, ¿de acuerdo? Y luego lo siguiente que vemos es que Moisés hacía algo de costumbre. Él atendía a toda la gente de Israel, él solito, para escuchar sus quejas y para deliberar quién tenía la razón o no. Entonces Jetro se pone a verlo y dice, siento que estás haciendo las cosas mal, pero no se lo dice en una mala manera, sino mal de que te vas a agotar, Moisés. Es que tú solo no puedes cargar con todos los problemas de la gente y tratar de resolverlos y además enseñarles las leyes del Señor. Tienes que aprender a delegar. Y entonces Moisés le dice, es que yo soy el juez y yo debo decidir quién tiene razón y además les debo de impartir los mandamientos y enseñanzas de Dios. Y le dice Jetro, pues sí, pero te vas a agotar. ¿Y qué va a pasar si tú ya no estás? ¿Qué va a ocurrir con el pueblo? Es demasiado trabajo para que tú lo lleves solo. Por lo tanto le dice, escúchame y permíteme darte un consejo. Y Dios va a bendecirlo. Sé el abogado de este pueblo, sé el representante delante de Dios para que Dios resuelva sus problemas y tú comunicarás las decisiones de Dios y les enseñarás las leyes y les darás a conocer todos los principios que deben de seguir de una manera correcta. Pero busca hombres capaces, piadosos y honestos que odien el soborno y desígnalos como jueces. Aquí nos da Jetro una indicación muy importante. Aprende a administrar tus recursos. Su mayor recurso que Moisés tenía era su vida y su tiempo, ¿de acuerdo? Pero si él entregaba de manera desmedida, iba a haber un momento en el que Moisés iba a terminar agotando. Por lo tanto, le dice, ok, ¿cuál es tu misión? Tu misión es enseñar los valores de Dios y además juzgar a la gente. Entonces necesitamos jueces que conozcan los mandamientos de Dios y que juzguen a la gente. Por lo tanto, tienes que conseguir gente que tenga los mismos valores que tú. Y esto aplica para toda la vida. Si con cualquier persona que tú te quieras asociar, busca que tenga valores similares a ti y que no se opongan a Dios. Después le dice, nombra jueces. Entonces, para no leerlo todo, aquí lo tengo resumido en mi libretita, básicamente iba a tener jueces por cada 1000 personas. Luego de esas 1000 personas iba a tener 10 jueces para cada 100 personas. Luego de esas 100 personas, cada persona iba a tener 2 jueces para 50 personas y luego 5 jueces para 10 personas. Básicamente un sistema administrativo completo, ¿de acuerdo? Donde el principio fundamental era mantener el orden y saber delegar tareas, pero que al final todos llegaran a la misma misión, que era ser un pueblo de Israel honrado y sobre todo organizado en los principios fundamentales de Dios. Entonces así vemos que Moisés escogió a estos hombres capaces y a estos jueces y los designó en jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Para qué? Para que pudieran administrar la justicia y que los casos más difíciles se los refirieran a Moisés. Entonces ellos solamente juzgaban los casos menores. Y Jetro le dice, si sigues mi consejo y al Señor le parece bien, tú ya no tendrás que soportar todas las presiones y habrá paz y armonía en el campamento. Lo cual nos da un mensaje importante para nuestra vida. Tú tienes que pedir ayuda cuando la necesites, pero busca que las personas a las que tú les pidas ayuda estén alineadas a tus valores. Y sobre todo, una cosa bien importante con este capítulo, todos los consejos que recibas, fíltralos a la luz de la palabra de Dios, para que veas si ese consejo te está trayendo paz, armonía y orden, porque ese es un principio
fundamental en toda la creación de Dios. Entonces, por lo tanto, un consejo que pudiera llegar a ser enviado de Dios mismo tendría que estar alineado a estos mismos principios. Y por eso me encanta la frase que utiliza Jetro, si a Dios le parece bien. Capítulo 19. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo, y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo. Consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: Prepárense para el tercer día, y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá.
Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero, Señor, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo: Baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón.
El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría a su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo.